Saludos, que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Hoy con otro episodio más bien importante. Que espero que tengas tu Biblia, tu libreta de anotaciones, porque esto es bien importante. Y ahí va la música de fondo. De verdad que estas cosas tecnológicas son tremendas cuando funcionan bien, y cuando no funcionan, pues entonces tenemos problemas. Estoy contento de estar contigo nuevamente. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz. Esto es Grace 21, Gracias para el siglo XXI, estudios bíblicos prácticos para aplicación de la vida diaria a través de lo que el Señor nos trae en su palabra. Pero hoy vamos a tener otro tema bien importante, bien serio, para ir comprendiendo mucho más. Yo sé que muchos de ustedes saben estas cosas, pero sirve como un recordatorio. Pero también tengo que pensar que con el tiempo más personas van uniéndose, se encuentran con este tipo de trabajo que con mucho amor y respeto llevamos de la Escritura para edificarnos y crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, como dice la palabra en Colosenses, el capítulo 1. Muchas son las cosas que van pasando en el mundo desde hace mucho tiempo. Hace poco, en una grabación que hicimos reciente, estuvimos tocando el tema sobre la venganza que Dios va a tener sobre todo lo malo que se ha llevado a cabo, sobre la gente que ha abusado. Eh, Va a haber justicia de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, como tú lo quieres llamar, eso está escrito. Son muchas las personas que uno se sigue topando en el andar, en la vida que uno lleva, en la vida que tú llevas, personas que hacen grandes cuestionamientos buscando un culpable y muchas veces culpan a Dios de los abusos, de los asesinatos, de los genocidios, de los insultos, las ofensas, los golpes, y se preguntan dónde está Dios y qué hace Dios y Dios no es bueno, y caen en esa trampa. Eso es una trampa. Y tenemos un enemigo, y de él es que vamos a hablar hoy. Ese es el tema que vamos a presentar en este día, porque es bien importante que tú y yo tengamos claro esto, que estamos en una guerra espiritual. Y este enemigo busca de todas maneras que culpen muchas cosas, que inclusive la gente culpe a Dios, pero que no lo miren a Él, que no lo detecten cuando el DNA de Él está en todas partes. Pero vamos a hablar de estas cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque de eso es que se trata. Que nadie diga que Miguel Antonio dijo o aquel dijo, sino que leímos todos en la Escritura lo que tiene que decir Dios con relación a estos y muchos otros temas. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda. Este tema es duro, pero es necesario también traerlo porque la verdad nos hará libres. Y en una guerra hay que estudiar al enemigo, hay que conocerle para establecer las estrategias para combatirlo. ¿Ok? Así que vamos, porque es mucho el material que tengo, no se va a poder cumplir en un solo episodio, porque tampoco tengo mucho interés de ir bien rápido sobre estas cosas. Hay que llevarlas con calma, ponte cómodo, cómoda, puedes llamar a tu familia, pueden hacer un pequeño estudio sobre esto y luego ampliar entre ustedes mismos sobre lo que aquí vamos a tocar. Y ya ves el tema que está presentado ahí, el enemigo, el adversario. Su nombre, entre otros, es Satanás. Vamos a la escritura. ¿Quién es Satanás? Ahí vas a ver mucha información. Vamos a ir sobre ella poco a poco, porque es bien importante que la tengamos clara. Y sea el Señor, a través de la verdad de su palabra, que lleguemos a asuntos y conocimientos muy importantes para nuestro andar cristiano, nuestra efectividad como embajadores y soldados de Dios en medio de un mundo que fundamentalmente es anticristiano, donde el príncipe de la potestad del aire, que es otro nombre que se le da a Satanás, está operando en el mundo. Dios lo está permitiendo. Tenemos que admitirlo. ¿Por qué? Porque fue un golpe autoinfligido. Pero vamos a llegar a eso poco a poco.
Dentro de los nombres y los títulos que salen en diferentes versiones de la Biblia o traducciones, está la palabra adversario, o sea, que se opone a Dios. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Ataca a Dios, ataca a su palabra, ataca a la humanidad, se inserta en todo, en la política, la economía, las artes. Trata de tergiversar la escritura, ataca a las iglesias, ataca a los cristianos y a los no cristianos. Porque no sabe hacer otra cosa. El diablo solo sabe hacer diabluras. Es un ente espiritual. Aunque no lo vemos directamente, pero sí sabemos de su existencia y la evidencia está ahí, porque es innegable. Es un ángel. Pero más adelante vamos a leer unas porciones bíblicas donde se describe específicamente su origen y también su caída. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9, dice, y yo me voy a salir aquí ahora en este punto para que tú lo veas más claro, y fue lanzado fuera el gran dragón, otro nombre más, que puedes ir apuntando los diferentes nombres que se le da. La serpiente antigua, y lo marqué ahí intencionalmente para que veas que como la escritura, la palabra de Dios, tiene unas conexiones, una interconexión, que su relato va desde Apocalipsis, desde Génesis, hasta Apocalipsis linealmente. Ahí podemos ver profecías, cumplimientos de profecías, pero todo está alineado un libro con otro de una manera u otra. Hay unas partes habla de Israel, otras habla del cuerpo de Cristo, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, pero y entre otras cosas también la operación del enemigo, su realidad de que él existe. Y el Señor ha querido que sepamos y conozcamos al enemigo y que no negamos sus artimañas, sus estrategias en contra de nosotros y en contra del mundo. Hay que lamentablemente admitir que por culpa de la humanidad, de no buscar de Dios, de no contemplar su realidad de Dios y su palabra, ha dejado que el enemigo haya ganado en muchos frentes. Todavía está haciendo mucho daño, pero vamos a llegar a otros puntos más adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí podemos ver por la misma escritura, su ámbito de operación está en todas partes, en las modas, en la música, en lo académico, se mete a las escuelas, a las universidades, y ahí están sus tentáculos para establecer su plan, su carácter, su influencia demoníaca, satánica, para acabar con todo y levantar todo lo que él levante. Se opone a Dios. Es antibíblico y anticristiano, el cual engaña al mundo entero. No te olvides de eso. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por la misma escritura dice que fue una tercera parte de los ángeles. Y la cantidad de ángeles es muchísima. Son miles y miles y miles. Pero de la tercera parte que él se llevó, recuerda, vamos a contar el número de 3. Dios se queda con 2, él se queda con 1. Así que eventualmente la ventaja la tiene Dios. Y volvemos a la pregunta que mucha gente se hace, pero ¿por qué el Señor no acaba de hacer algo ahora? ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no lo acaba? Todo a su debido tiempo. Y esto, lo que está pasando, toda esta maldad, todo este abuso que emana de él, pero también entró por Adán y Eva, por el pecado, fue un golpe autoinfligido, fue culpa nuestra, no fue de Dios. Ese no era el plan de Dios. Pero en medio de todo esto, Dios está buscando pecadores y salvándolos. El ser humano que está alejado de Dios, a diferencia de Satanás y sus ángeles, sus demonios, el ser humano, por la fe puesta en Cristo, regresa a Dios y se reconcilia. Y pasa de estar muerto espiritualmente a vida eterna y a ser un hijo de Dios.
Satanás y los ángeles ya no pueden volver, no pueden virar, no hay arrepentimiento, la Biblia no establece que ellos una vez van a arrepentirse y volver a estar con Dios. Eso no está. Eso no va a suceder. Mira qué gran diferencia. Ahora, Génesis capítulo 3, el versículo 1 dice, pero la serpiente, mire desde cuándo la está mencionando. Desde el libro de Génesis. Pero lo vuelve y lo menciona en Apocalipsis. Pero la serpiente era astuta. Por eso hay que tener cuidado y no minimizar su efecto y su nivel de poder. No es todopoderoso como Dios, pero tiene cierta cantidad de poder. Es un ente espiritual, opera distinto que un ser humano como tú y yo en carne y hueso. No debemos minimizar, ni menospreciar, ni tomar por, ¿verdad? Ignorar la capacidad de daño que el enemigo tiene. No es para que estemos asustados ni con miedo, es alerta como buenos soldados. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mira el argumento que él trae, lo puedes leer y podemos ampliar eso un poquito más en Génesis el capítulo 1, en Génesis capítulo 3, perdón, versículo 1, que estamos leyendo ahora. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya él empieza con su estrategia de engaño y empieza a darle un énfasis distinto y a adulterar la palabra de Dios. Se pasa haciendo eso. Con que Dios dijo, bueno, vamos a buscar eso y quiero leer un poquito más. En el versículo 2 vamos a continuar en Génesis capítulo 3 porque este es el origen de todo se dañó. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En el próximo punto, que está en el slide, vas a ver en Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿quién está dando la orden? Dios. ¿Quién es el creador? Dios. ¿De quién ellos deben depender? De Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Como buen padre, está dando instrucciones, ¿verdad? Y también va a hacer advertencias por el bien de ellos, mostrando amor, mostrando gracia, misericordia. Era la única regla que tenían que cumplir. Pero el enemigo entró con su astucia y los engatusó. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa muerte es una muerte espiritual. Y hubo una ruptura y una separación del hombre de Dios. Y entró el pecado con todos sus efectos. Ahora, volvemos y seguimos en Génesis capítulo 3. El versículo 4 ahora. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mira cómo sigue insistiendo. Veamos claramente su carácter, su intención, cómo él quiere hacer las cosas y cómo las quiere llevar a su manera. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Pero qué dijo Dios? Moriréis. O se le cree a Dios o se le cree a Satanás. Y todavía el día de hoy ese es el reto todos los días que tiene la humanidad. La mayoría de la gente le cree a las mentiras satánicas y no le quiere creer a Dios con sus consecuencias. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios con D mayúscula, ¿sabe? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Tenía la opción, ya había sido advertida, escogió. Y aquí estamos, porque entonces dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de tapar su culpa y su vergüenza. Para mí ese es el primer acto de religión en el mundo.
el mundo tratando de tapar su pecado, su vergüenza y su culpa a su manera, no a la manera de Dios. Luego Dios va a proveer pieles, dejando saber que tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es todo un estudio aparte. Pero vieron cómo es el proceso, vieron cómo él entró, cómo cambió la intención de Dios, cómo realmente Dios estaba presentándole la verdad a ellos. Pero a ellos, bueno, ahí está. En el próximo capítulo, en el 4, para tener una idea bien básica de las consecuencias del pecado que le ha traído al mundo, ya un hermano estaba matando al otro. Entonces la culpa es de Dios. Los que piensen así tienen que reconsiderar y tienen que conocer esta historia. Ahora vamos para el próximo. Vamos aquí entonces a continuar en el próximo slide y tenemos aquí en Mateo 4. Este es bien importante para que vean el atrevimiento, la manera que opera Satanás, lo atrevido que es, que no tiene medidas ni contemplaciones ninguna. Es tan arrogante, tan pedante, tan orgulloso, tan que quiere ser como Dios, que se atreve a hacer cosas increíbles. Ya Jesús comienza su ministerio terrenal. Ya viene de bautizarse, Juan el Bautista lo reconoce, él se va y dice el capítulo 4, es un poquito largo, pero es bien importante para el estudio. Te dije, no lo voy a llevar con mucha prisa, porque este tema es bien importante. Esto no lo va a cubrir la prensa, los medios masivos de comunicación, los programas de entrevista y de entretenimiento, porque a ellos no les gusta hablar de estas cosas, porque ellos dicen que esto es religión y que la religión divide. No, esto no es religión, esto es la palabra de Dios. Y seguro que va a dividir, porque separa lo que es la luz de Dios de las tinieblas. Arroja una luz de la verdad y la luz hace que las cosas se vean claras, que se definan. Y esa es la voluntad de Dios, que sepamos la verdad. Y su Hijo Jesucristo es la verdad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que se va a encontrar, no el hecho de que estuviera tantos días y tantas noches sin comer y por su cuenta, sino que el enemigo va a ir tras él. Si se atreve a ir tras Jesús, ¿cómo no se va a ir tras de ti, de mí o de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestras iglesias? Porque él se mueve en la violencia y en la mentira. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, porque Jesús se hizo un cuerpo humano. Era todo Dios, pero era todo hombre. El pecado entró por un hombre, tendría que salir por un hombre de carne y hueso. Y vino a él el tentador, otro título más. Ya tenemos varios títulos, ¿verdad?, que se le han dado de nombres, además de Satanás y diablo, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, cosa que él sabe, porque ¿de dónde viene Satanás si no es del cielo? Antes de ser Satanás, ahorita más adelante en uno de los episodios vamos a ver mejor y más claramente quién es él y su origen. Dios no creó a Satanás, él hizo un ángel, pero Satanás después cayó por su propia corrupción y por su propia determinación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, cosas que él sabe que puede hacer, pero Dios no lo va a hacer. Jesús no lo va a hacer en este caso. ¿Por qué tiene que estar haciéndole caso a él? Pero mira cómo se atreve a dirigirse a él en vez de ponerse de rodillas, reconocer que él es Dios, reconocer todo lo que significa Jesús, reconocer el rango, porque él es el creador de todas las cosas y no le importa, se dirige a él preguntando. ¿Vieron cómo es el carácter del enemigo? De lo que se atreve a hacer y cómo ha afectado a toda la humanidad y al mundo entero con estas mismas actitudes que a veces uno ve en otra gente. Tal vez nosotros fuimos así también antes de ser creyentes y salvos
y rescatados por la gracia de Dios. Dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Ves cómo él tira una palabra y Jesús lo rectifica y lo pone en el sentido correcto? Le da el sentido correcto de lo que él realmente, como se tienen que considerar las cosas a la manera de Dios y no a la manera de Satanás, que él quiere hacerlo a su manera, ¿verdad? Vamos a seguir considerando aquí. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es bien importante la escritura, porque ahí hallamos verdad, salvación, el carácter de Dios, el plan de Dios, quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por qué fue a la cruz, qué Dios ha estado haciendo con Israel, qué va a hacer con Israel, qué Dios está haciendo con la iglesia, cuerpo de Cristo, qué va a hacer con la iglesia, la salvación, el perdón de pecados, lo terrible del pecado y conocer al enemigo, todo eso y mucho más está en la palabra de Dios y de eso vivimos. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, y vuelve y dice eso, él sabe que lo es. Pero noten el carácter maléfico, irreverente, irrespetuoso que tiene, que usted ve alrededor del mundo, que tiene Satanás, que usted ve alrededor del mundo, si no es irreverencia, falta de respeto a Dios, ofensa a Dios, blasfemia a Dios, herejía, que se esperaba. Si usted siembra un palo de mango, no le van a salir chinas, a menos que haya un cambio bien grande ¿verdad? Genético y molecular y celular y todo lo que tiene que ver con eso. Pero ven, el DNA alrededor del mundo debería haber sido el DNA de Dios, pero se ve el DNA del maligno. Y el pecado entró y aquí estamos. Pero es más fácil culpar a Dios, ¿verdad? No, no es culpa de Dios. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto está relacionado con el Salmo 91. Vamos a seguir. Jesús le dijo, ¿verdad? Eso es un toma y dame, está. Pero no a golpes, sino palabra versus palabra. La palabra de Dios versus la tergiversación del enemigo. Para que entendamos de quién se trata. Con quién estamos tratando tú y yo. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué le está haciendo? Tentando. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el que está tergiversando el mundo entero? Satanás, ¿verdad? Que lo dejamos establecido cuando empezamos esto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién es digno de toda adoración si no es Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero vieron qué atrevido es. Y le está hablando directamente a Jesús. Así que nos va a atacar a nosotros. Te va a atacar a ti, va a atacar a tu familia, tu iglesia. ¿Por qué? Porque es un atrevido. Voy a buscar dónde me cayó esto aquí. Vamos a seguir. Estas cosas pasan. Y gracias por tu paciencia. Entonces, porque no se va a quedar callado Jesús. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, no pudo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Porque la creación de los ángeles era para eso, era para realmente servir a Dios, ¿verdad? Y ser obedientes
a la voluntad de Dios. Muy bien. Ok. Los ángeles fueron creados para servir y obedecer a Dios. En el Salmo 103, del 20 al 22, dice: bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, sus ejércitos, las huestes celestiales, ¿verdad? Que Dios tiene. Ministros suyos, o sea, sirvientes, que hacéis su voluntad. Para eso fueron creados los ángeles, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Pero notan que Satanás son criaturas hechas por Dios, pero tienen voluntad propia. Porque lo probamos por la actitud, la rebeldía, la rebelión que tuvo Satanás y los que le siguieron. Como pasó con Adán y Eva, que tenían voluntad para decidir. Y por eso es que se le presenta el Evangelio a todo el mundo, las buenas noticias de que en Cristo hay salvación, para que la persona decida. Pero las personas, muchas están decidiendo mal. Que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Así que, ¿para qué fueron creados los ángeles? Para servir y obedecer a Dios. Así que, para entrar en puntos un poquito más profundos e importantes, y continuando con la descripción de quién es Satanás, Dios creó a un ángel, a un querubín. No creó a Satanás. No. Y aquí lo voy a tener que dejar porque los próximos versículos describen, presentan el resumen terrible. El original, el ángel original, la descripción era extraordinaria, pero se cayó por voluntad propia. No fue voluntad de Dios. Él determinó y va a pagar el precio y está pagando el precio. Pero como te adelanté, vamos a tener que hacer otro episodio porque este tema no lo vamos a llevar al trote. Es bien importante y compártelo con otros. Es importante que tengas la Biblia a la mano y las anotaciones para que veas si estas cosas son o no son ciertas, como dice de los bereanos en el capítulo 17 de Hechos, para que meditemos y tracemos la palabra correctamente, como Pablo dice en Timoteo, que seamos buenos obreros que trazamos la escritura como debe ser. Amén. Gracias por tu tiempo, por tu apoyo y por ser parte de este nuevo reciente canal. La versión de YouTube de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Estamos en el podcast de Grace 21 y estamos en Instagram por Grace 21_life. Se despide tu amigo y hermano Miguel Antonio Ortiz. Ay, Dios mío, esta cosa es tremenda. Todavía no me acostumbro a esto, pero lo quiero hacer. Y lo quiero hacer por ti y para bendición tuya. Que el Señor te bendiga mucho.